Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguía en Contexto. Pues justamente en el corte nada más mencionar algunas de las como paradojas realmente, ¿no? Decías, Isidro, como Carlos Salinas de Gortari regresó los derechos políticos a los miembros de las iglesias, incluso hasta hay una subsecretaría ahora, ¿no? Asuntos religiosos y tal, como en cualquier gobierno o régimen liberal. ¿Por qué esto no? A ver, no sé si quisieras ahondar un poco. Por eso mi punto es, o sea, para empezar, Porfirio Díaz está dentro del bando de los liberales, si se quiere hablar de bandos, ¿no? O sea, no apoyó el Segundo Imperio, no apoyaba a la iglesia, instituciones que tradicionalmente se han visto como conservadoras dentro de una narrativa liberal. Pero si el mismo liberalismo, en su versión salinista, que sería una especie como de neoliberalismo, que se hace desde el punto de vista económico, puede reconciliarse con las iglesias, no nomás con la católica, con las iglesias en general, lo que me parece correcto. Puede suprimir el ejido, puede hacer un pacto de libre comercio con Estados Unidos, que el nacionalismo revolucionario siempre lo vio como tabú, como casi una traición, una cosa así. ¿Por qué no, entonces, reconciliarnos con nuestro pasado del siglo XIX, liberal, incluso hasta conservador, yo creo? Yo creo que también, y que tu audiencia no vaya a creer que yo soy promonárquico, pero también reconciliarlos con aquellos que apoyaron el imperio, porque hay que reconocer que aquellos que apoyaron el imperio era porque tenían miedo que la nación mexicana desapareciera frente a la invasión americana. Fue una posición geopolítica, sí, se equivocaron, del lado equivocado de la historia, pero tenían una visión patriótica también del país, y por eso querían recuperar una monarquía de Habsburgo, ¿verdad?, católica, frente a una república protestante expansionista. Entonces hay que entender las jugadas históricas en su contexto, no podemos verlas con nuestros ojos de ahora. No, y además, por ejemplo, Maximiliano resultó ser mucho más liberal que se entendió con Juárez, eso fue lo que lo perdió, de hecho. Pues sí, bueno, y la falta de apoyo de Napoleón, ¿no? Sí. Napoleón, claro. Pero me refiero a la hora de la hora, gracias a los austriacos, conservadores lo abandonaron, los liberales no lo quisieran. Entonces, pues, sí, así es. Ahora, en este sentido, el tema que mencionas de reconciliación histórica, tenemos ejemplos en el mundo en donde pues que han pasado por crisis internas muy severas, no sé, la Guerra Civil Española, o los nazis en Alemania, o Cuba dividida también, la Yugoslavia con todos los Balcanes, etcétera. Rusia, ¿no?, el desmembramiento de la Unión Soviética. ¿Qué ha pasado ahí? Es decir, pero fíjate, ahí hay un caso, yo iba a mencionar ese caso. En el caso de Rusia también, yo recuerdo que había este profesor Friedrich Katz, que cuando ocurrió la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, recuerdo que criticaba mucho lo que pasó en Rusia, que era que tiraban todas las estatuas de Lenin y como queriendo desaparecer ese pasado. Y yo la verdad no he estado en Rusia ni lo he seguido a fondo, pero no sé si ya de algún modo se reconciliaron. Como que lo quieren ver ya el pasado y ahora están en un nuevo modelo. Y lo que él decía es, no acaban de encontrar su rumbo, porque como que quisieron abandonar ese pasado y no. Está ahí, tienen que reconocerlo y tienen que recuperar. No sé si Putin esté tratando de hacerlo, perdón, pero de algún modo no parecería. Yo no he estado, a lo mejor me equivoco, pero no creo que ahora en las escuelas vuelvan a poner las estatuas pero sí lo hicieron, los destruyeron. No pasó en China, no ha pasado en otros países. Pero yo creo que sería muy cercano Rusia a nosotros en ese sentido. Vamos a abandonar ese pasado. Sí. Y yo creo que eso también sería parte de la problemática que tiene ahora Rusia. Yo creo que en mi opinión, la manera de reconciliarnos con el porfiriato es justamente por esta línea histórica liberal. O sea, el Estado moderno mexicano se define como un Estado laico, como una república fuerte, ¿frente a qué? Frente justamente a la iglesia o las iglesias, frente a las instituciones coloniales. ¿Y por qué es el Estado y no el mercado? Ahí somos muy diferentes de Estados Unidos. Estados Unidos fue al revés. Estados Unidos eligió el mercado. Y hasta la fecha tiene una fobia de Estado, en muchos sentidos. México no. México se asemeja más al modelo francés. Le apostó a una razón de Estado. O sea, ¿qué significa una razón de Estado? Se necesitaba tener un Estado fuerte vis-a-vis la iglesia, vis-a-vis las instituciones coloniales, la nobleza, la sangre, las castas, para refundar el país y romper con su pasado colonial. Creo que el laberinto de la soledad de Octavio Paz lo pinta muy bien. Y yo creo que ahí está
digamos, un acto fundador del Estado moderno, que creo que hasta la fecha lo tenemos. Lo tenemos, no solamente pasó por el porfiriato, sino pasó por también el Estado de Revolución, que también fue fuerte, que también fue autoritario, y lo estamos viviendo ahora en la nueva reforma de Estado, a partir de una narrativa también liberal, que va desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Ahora sí estamos abriendo más, digamos, reconociendo más los derechos ciudadanos que empezó a reconocer el mismo Madero, ¿no? Entonces, creo que hay una continuidad. Lo que está cambiando, creo, y las rupturas que hemos tenido, es cómo entender al Estado en cada periodo. El porfiriato fue a través de un sistema vertical de élites. En el caso del PRI, fue un sistema también vertical de élites, pero que tuvo movilidad. La diferencia con el porfiriato es que hubo circulación de las élites, lo cual impidió que se colapsara, bueno, no tan rápido, pero bueno, al menos duró 30 años más que la porfiriana. Y lo que estamos entrando en juego es cómo en México seguir teniendo un Estado fuerte, pero no como entendió el PRI, un Estado emprendedor, un Estado propietario, sino un Estado fuerte, regulador y transparente, con instituciones fuertes que no tenemos todavía. Juan Pablo. Súper fuertes. Pues a mí me parece que el tema es de percepciones, ciertamente, ¿no? Y para saber la idoneidad, la eficacia o no, la pertinencia o no de regresar a México los restos del expresidente Díaz, pues habría que hacer un estudio más a fondo en cuanto a las percepciones. Obviamente que es un tema de élites. A la mayoría de las personas no le interesa en realidad ese asunto. Entonces, quizás si el gobierno se toma en serio esta posibilidad, podría hacer una especie de sondeo en términos de pos y contras, pero con un referente que es, si el presidente Díaz tiene un proyecto de nación, al cual ya hicimos referencia, si ese proyecto de nación es afín al proyecto de nación, si es que existe hoy en día en el Estado mexicano, pues no habría ningún problema que se trajeran los restos, y ese acto simbólico, porque no dejaría de ser un acto simbólico, podría retribuir, alimentar a ese eventual proyecto de nación que quizás exista en México. A mí me parece que como no hay un proyecto de nación claro, pues un tema de esta naturaleza, uno, insisto, no es prioritario, y dos, el gobierno mexicano me parece que no tendría claro qué hacer o qué no hacer. Por eso tendría que ser objeto de un estudio más a fondo en ciertos sectores de la población, para que efectivamente el gobierno mexicano definiera si vale la pena traerlo y en su caso qué efectos tendría eso. Hay quien dice que pues para qué molestarse, o sea, para qué le echamos más bronca a lo que ya hay, es abrir una trinchera nueva o un frente nuevo de posible conflicto político social. ¿Ustedes creen que sí? Es abrir una herida. A mí o se algo. me acaba de ocurrir que tendría también un impacto importante. Por ejemplo, ese sistema educativo que tenemos de los libros de texto, que cuando se abren temas ahí de que si va a entrar cierta temática, ya ves que se ha armado a través del tiempo, ahí sí tendría, pensando en lo que decía Juan Carlos, tendría que pensarse cómo reescribiríamos la historia. Hay que reescribirla. Hay que reescribirla. Entonces yo me pongo a pensar que a lo mejor sí, pues eso sí ya implicaría una revisión de todo ese periodo para poderlo maestrar, y no como que el enemigo, que luego la revolución, como el movimiento. Porque es el problema, que abandonar ya libros de texto y dejar que se empiece a ver una nueva interpretación de la historia. No sé, pero sí habría implicaciones, digamos, de algún modo. Y yo creo que habría gente, señor presidente, ¿cómo le hacemos después cuando mandemos los libros de texto? Ya traemos a Porfirio Díaz y ahora vamos a seguir dando esos libros de texto que lo presentamos como un enemigo. ¿Sí me entiendes? Es parte de impactos que a lo mejor ahorita no estamos considerando, pero que habría que pensar. Pero sí, totalmente de acuerdo, aunque ya de hecho los libros de texto en los últimos años se han ido matizando. Ya no es tan diablo, ya no es tan diablo, pero de cualquier manera sí tiene implicaciones, sin duda. Nos tenemos que ir a un corte, regresamos y estamos en un momento aquí con ustedes y también con ustedes en Sella en Contexto. Volvemos.